Ella es especialista en sustentabilidad y economía circular. Es comunicadora, bien decía José que tiene ahí su participación con María O'Donnell en Urbana Play, pero además ha participado en diarios muy importantes como La Nación, en la revista Olala. Se presenta también como divulgadora de temas ambientales y lidera, y esto no es una irrespetuosidad porque ella misma se plantea así, como la loca del tupper. Porque plantea un consumo, lo hemos hablado también en varios programas aquí, también en la tele, ¿no? Un consumo más consciente, que empecemos a repensar las acciones individuales, las acciones colectivas, cómo podemos hacer para aportar una vida más sostenible. Y en esto, que hay siempre un debate si las acciones individuales suman o no suman, ella dice que sí, que las acciones individuales son importantes. Ha escrito un libro que se llama Cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo, ya hace un par de años, en el 2022, donde abarca temas como crisis climática, los problemas de la sociedad moderna, y la verdad que nos parecía muy, muy importante poder charlar con ella, o como decimos habitualmente, que nos ayude a pensar, a ver si hay alguna manera, y también lo que decíamos en nuestra apertura de hoy, hay alguna manera de revertir esta situación de crisis ambiental que vivimos. Así que enorme placer en poder saludarlo. Hola Dafna, ¿cómo te va? Buenas tardes, Ricardo Cerrulla desde Radio Rex Santa Fe te saluda. ¿Cómo estás, Ricardo? Mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la introducción. Y sí, es un tema, la verdad, me parece muy importante para charlar. Mira, nosotros hace 12 años que hacemos un programa de tele y ya hace un poco más de 3 que tenemos el hermanito menor haciendo radio y hablando sobre cuestiones, como se dice ahora, socioambientales, ¿no? Lo ambiental vinculado con lo social. Es muy provocador el título de tu libro cuando vos decís cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo. Así que la primera pregunta es esa: ¿cómo fue que rompimos el mundo y cómo es que podemos arreglarlo? Bueno, justamente respondiendo a esas preguntas, es todo, como toda la primera parte del libro, intentando tratar de rastrear como el origen histórico de cómo llegamos a esta crisis, cómo tiene que haber un poco cuestiones filosóficas de cómo el hombre y la sociedad occidental se relaciona con la naturaleza, ¿no? Como de repente para nuestras sociedades hace muchos años, esto ya no es algo ni del último siglo, en los últimos 2 siglos, sino que es algo que lo podemos rastrear mucho, mucho antes en el tiempo, tenemos una relación donde en la sociedad occidental la naturaleza es algo que está externo a nosotros, es simplemente una fuente de recursos, donde nosotros podemos abastecernos de lo que necesitamos y hasta ahí. No tenemos un vínculo donde nos entendemos parte de la naturaleza, entonces no tenemos esta cosmovisión que pueden tener incluso otras culturas y otras sociedades, donde la naturaleza forma parte, la humanidad forma parte de la naturaleza, entonces todos formamos parte, ¿no?, de una misma cosa. Y nuestra salud está como íntimamente relacionada con la salud del planeta. Claro. Esto en la sociedad occidental no lo termina de comprender, al día de hoy tampoco. Bueno, hoy se habla de una sola salud, ¿no? Hoy aparece ese criterio de una sola salud. Si los territorios están enfermos, los cuerpos que habitan esos territorios van a estar enfermos. Exactamente, ese es un concepto clave que lo menciono en el libro, porque justamente, bueno, no me meto mucho en temas de salud, pero es precisamente como esta revisión que está haciendo incluso ahora la ciencia y el mundo de la salud, de entender, no vamos a poder, en todo lo que es también como un enfoque de medicina preventiva. Claro. ¿De qué sirve que yo pueda encontrar un remedio para el asma si voy a estar contaminando todo el aire y esto va a estar generando una cantidad de problemas respiratorios en las personas porque no estamos considerando la contaminación del aire? Y esa misma contaminación está afectando a los ecosistemas, o sea, a la flora, a la fauna, a todos los ecosistemas, y también a nosotros. Está todo íntimamente relacionado y mientras no lo entendamos, vamos a seguir como en este círculo vicioso de romper el mundo. Sí es cierto que los últimos 200 años es donde
esto se empezó a acelerar un montón con el descubrimiento, digamos, de la energía de combustibles fósiles. Ahí hay como también un poco un revisionismo de toda la historia de la humanidad con la energía, cómo nos fuimos relacionando con los distintos modos de hacer energía, que los dependemos desde siempre, desde incluso unas ramitas de madera para hacer fuego, esa energía, solo que al correr del tiempo, bueno, fuimos viendo, pero esta piedra negra me genera más fuego, entonces ahí conocimos el carbón. Claro. Y empezamos a conocer también, bueno, lo que conocemos todos como la revolución industrial. Entonces, a partir de ahí, y por eso también en todo lo que es ciencia climática, se hace como un quiebre en lo que es pre- y post-industrial, que es cuando empezamos precisamente a, sin saberlo, quemar estos combustibles fósiles, el carbón, el gas, el petróleo, que son los que ahora sí sabemos que generan el calentamiento global, y esto está provocando la crisis climática. Claro. A mí nosotros lo decimos siempre, nos da la sensación de que estamos en un momento de conciencia ingenua, ¿no? De conciencia mágica, y entonces de repente vamos y sacamos de la naturaleza sin pensar que la mayoría o todos los recursos son finitos, que pueden terminarse. Por eso todos los años vemos que llegamos antes a consumir lo que en esa especie de góndola de supermercado que nos ofrece el planeta todos los años, y lo consumimos antes, y que estamos viviendo de prestado, y que algún día vamos a abrir la puerta de ese enorme supermercado y no vamos a encontrar nada, ¿no? Sí, y no nos va a pasar quizás a nosotros, nos va a pasar Claro. en el futuro, porque justamente estamos viviendo de prestado con los recursos que le corresponden a las próximas generaciones. Esto que decís es súper interesante, es lo que se llama como la fecha de sobregiro de la Tierra, que es cuando decimos, bueno, la Tierra tiene la capacidad de producir cierta cantidad de recursos y de como manejar o administrar cierta cantidad de contaminación. Si generamos más contaminación y extraemos más recursos que esa capacidad, vamos a empezar a correr sobre la cuenta del año siguiente, y es lo que venimos haciendo todos los años desde que estamos haciendo esta cuenta, porque también acá hay mucha ciencia detrás, ¿no? De científicos a nivel global. Seguro. Que hace más de 50 años que ya están registrando estos indicadores y diciendo a toda la comunidad internacional, ojo con esto. Y es interesante ahí lo que dijiste como de la ingenuidad, porque en algún punto es precisamente eso, ¿no? Una ingenuidad del sistema en el que vivimos, del capitalismo que vivimos, donde asumimos esto, ¿no? Que siempre vamos a tener una cantidad de recursos infinitos cuando el planeta es finito. Entonces, si tenemos realmente, en verdad, nosotros el pensamiento de que podemos crecer infinitamente, o sea, porque eso es lo que tiene, ¿no? el capitalismo. Siempre todas las empresas dicen cuánto más vamos a producir el próximo cuatrimestre, cuánto más vamos a ganar el próximo cuatrimestre. Y eso tiene que superar cuatrimestre a cuatrimestre, año a año. Y el planeta tiene la misma cantidad de recursos en cada año, entonces, ¿cómo? Bueno, cada vez menos, porque justamente lo estamos consumiendo. Entonces ahí hay una ingenuidad donde pensamos que estamos viviendo en un planeta infinito y eso no es así. La pregunta debiera ser también ¿cuánto vamos a perder el próximo cuatrimestre, no? Bueno, es que ahí es muy interesante porque eso no está en la cuenta. Claro. Esto de cuánto vamos a perder, cuánto vamos a contaminar, qué daños vamos a generar, cuántas personas pueden enfermarse a consecuencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Acá estamos viendo las imágenes de la contaminación. Esas son externalidades para el sistema económico, no están en la cuenta, por eso se denomina justamente que son costos externalizados. Si nosotros estamos precisamente produciendo algo y contaminando y no nos hacemos cargo de mitigar esa contaminación, ese costo de el agua contaminada, por ejemplo, lo va a pagar alguien, lo va a pagar otra persona, lo va a pagar la población por no tener agua potable para consumir, por tener que ir a comprar agua embotellada, por enfermarse y tener que comprar medicamentos o incluso con su muerte. Entonces, esos costos externalizados en lo social y en lo ambiental es lo que hace que en verdad estemos justamente de vuelta, ¿no? Como en una ingenuidad manejando
la economía con indicadores solamente de desarrollo, de PBI, de cuestiones que están completamente desligadas de los problemas ambientales, del ambiente en sí. Y en este contexto, en este diagnóstico que estamos intentando hacer juntos, digo, ¿cómo son las responsabilidades? Porque vos hablas de algo que la verdad que nos dio mucha satisfacción, porque es algo que nosotros venimos diciendo hace un tiempo, que hay como un triángulo de responsabilidades. En un vértice están los estados, nacionales, provinciales, municipales. En otro vértice están las empresas, sobre todo las grandes empresas. Y en otro nosotros, los ciudadanos. No nos hagamos los giles, que también tenemos algo. Yo suelo decir que no es 33,3% cada uno. Pero bueno, lo pongo a debate porque tampoco sé qué porcentaje es. ¿Cómo suponés vos que hay, cuáles son las responsabilidades en este diagnóstico? Bueno, es tal cual. Tenemos, digamos, somos tres patas y no podemos, digamos, ignorar ninguna de las tres. Esto de ir señalándonos con el dedo entre nosotros y diciendo no, es el Estado, no, es la empresa, no, son los individuos. O sea, somos todos. No podemos como exculpar a nadie. Y como vos decís, no es tampoco como simétrico, como tan equitativo de que somos todos igual de responsables. Claramente o sea, no podemos cargar sobre los individuos como individuos el mismo peso que cargamos sobre las empresas y los estados, pero yo siento que nosotros como individuos, como ciudadanos y como consumidores, no tenemos conciencia de el peso Claro. que tenemos como conjunto, como colectivo. O sea, quizás no tenemos peso como individuos y ciertamente no podemos tampoco responsabilizarnos como individuos, pero como colectivo, como conjunto, como masa de muchas personas conscientes, muchos ciudadanos, tenemos incluso, o sea, ¿por qué digo que tenemos una responsabilidad que quizás no estamos como conscientes de que la tenemos? Es porque nosotros podemos influir sobre empresas y gobiernos en la medida en la que, digamos, tengamos esta conciencia y esta capacidad de agencia de no tirarnos para abajo, de que no podemos hacer nada, porque no hubo, y eso es un poco también algo que reflexiono en mi libro, no hubo nunca un cambio de paradigma social radical, que realmente podamos decir las cosas eran de una manera y pasaban a ser de otras, porque el status quo y el poder un día se despertó consciente y cambió las cosas. Claro. Siempre la sociedad tuvo que cambiar primero, generar una masa crítica y una conciencia social, un movimiento que cambie, que sacuda un poco el status quo, y recién después cambiaron las leyes. Las leyes siempre vienen después de que los cambios ya están hechos de facto. Las leyes vienen simplemente a sellarlo, pero no es que empieza por la ley. Por la ley, en todo caso, se oficializa. Yo siempre, o sea, en el libro pongo los ejemplos del voto femenino o de la esclavitud. O sea, pensemos, ¿no?, en ese gobierno de hombres blancos. Ellos no son los que dijeron, bueno, vamos a abolir la esclavitud, o dijeron, vamos a darle voto a las mujeres. O sea, hubo una masa de individuos con ideas, reflexionando, o sea, se fue dando muy lentamente a lo largo de muchos años, tampoco es algo que pasa de un día para el otro, y en algún momento, juntando muchas personas que empiezan a decir, sí, es verdad, esto tiene sentido, y empezando a como moverse, ¿no? En lo que sí es un movimiento. Mismo acá pasó con otras cosas hace pocos años, con la ley del aborto, el matrimonio igualitario, Claro. Un montón de otras cosas, donde es la sociedad la que en su conjunto, y el conjunto es el conjunto de muchos individuos. El conjunto no es algo como etéreo o abstracto. El conjunto es 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Y por ahí pasa, es una pregunta porque me parece bellamente provocadora, un término que creo que es tuyo, de activismo imperfecto. ¿Eso sería lo que vos denominás activismo imperfecto? Sí y no. No sé si es mío. A mí me gusta adoptarlo. No me animo a adjudicármelo. Pero sí, de alguna forma, lo que pasa justamente es que no sirve. Hay como muchas cosas. Primero, estamos rodeados de mandatos
por todos lados. De lo que tenemos que comer, de cómo tenemos que dormir, de qué ejercicio que tenemos que hacer. Hay un montón de cosas que que tenemos que hacer y que nos cuesta hacer de cambio de hábitos, de hacer ejercicio, un montón de cosas que nos cuestan para cuidarnos a nosotros, a nivel salud, para cuidar a otras personas, si tenemos hijos, si tenemos padres mayores, si tenemos mascotas, tenemos que cuidar de otros, y ahí también es como otras tareas de cuidado, y si a todo eso encima le sumamos mandatos de que tenemos que reciclar, tenemos que pensar cómo comemos, tenemos que pensar cómo nos vestimos, o sea, terminan siendo un montón de mandatos que termina siendo muy agobiante y claramente no podemos hacer todo perfecto. No vamos a poder comer perfecto, dormir perfecto, cuidar todo lo perfecto que querramos, especialmente en los últimos años, se van sumando cada vez más mandatos de cómo tenemos que hacer las cosas para hacerlas bien y cómo no hacerlas así es hacerlas mal, entonces tenemos mucha presión y de ahí por eso surge un poco el concepto de imperfecto, porque va a generar mucha frustración si pensamos que para hacer algo tenemos que hacer todo y si para hacer algo tenemos que hacerlo perfecto. No vamos a hacerlo perfecto, bueno. Apartamos de la base de esa, ¿no? Ya perdimos la batalla de la perfección y encima, para peor, si una persona hace todo perfecto, tampoco sirve. Claro. O sea, ¿de qué sirve que haya una persona que haga todo perfecto si todos los demás no hacemos absolutamente nada? Está muy bueno. Sirve mucho más que en todo caso todos hagamos lo más que podamos, teniendo información, esa es la parte más importante, ¿no? Tenemos que tener información de cuáles son los daños de hacerlo de una forma o cuáles son los beneficios de hacerlo de otra, pero después, bueno, vamos haciendo lo que podemos en el contexto que tenemos, que bastante complejo es, que tenemos otras preocupaciones, que tenemos otras presiones y otros cambios de hábitos que hacer que no tienen que ver con lo ambiental. Entonces, yo siempre, por ejemplo, también me gusta diferenciar cuando hablamos de consumo, el consumo consciente y el consumo responsable. Claro. Porque parece que muchas veces usamos estas dos palabras como si fuesen sinónimos. Consumo consciente, consumo responsable, como que da lo mismo. A mí me gusta diferenciarlo porque siento que el consumo responsable es como efectivamente optar por ese producto que fue hecho con comercio justo, que tiene materiales compostables, biodegradables, renovables, reciclables, hechos con materiales reciclados, diferentes cosas que está bueno, o sea, ese es consumo responsable. Ahora, quizás yo voy a hacer un consumo que no es responsable. Quizás me voy a comer un alfajor, quizás voy a tirar algo que es reciclable y por algún motivo lo estoy tirando en la basura, pero soy consciente, o sea, estoy consciente de que estoy haciéndolo mal y la próxima vez voy a intentar hacerlo mejor. Esta vez no puedo, esta vez pasó o esta vez por algún motivo elijo no hacerlo, pero soy consciente. Es como que no es el piloto automático, es muy diferente. Se empieza al menos. ¿Cómo? Se empieza. Se empieza eso de ser lado, consciente es un inicio. Y digo, no es lo mismo hacer las cosas sin pensar, por piloto automático, porque estamos acostumbrados, porque la sociedad porque es más fácil. O sea, no es lo mismo si yo voy al supermercado y compro así nomás, sin pensar nada, o que si voy al supermercado y miro los ingredientes de las cosas y quizás veo que digo, che, esto es una porquería. Bien. Esto no es alimento, esto no me hace bien, pero tengo ganas de comérmelo. Digo, lo pongo con los alimentos porque quizás es algo que todos nos vamos a poder identificar. Después nos va a pasar también cuando ya empezamos a hilar más fino en lo que es la sustentabilidad y nuestros hábitos en relación al medio ambiente, puede pasar que es tipo, che, esta prenda, o sea, yo trato, por ejemplo, de evitar evitar comprar ropa nueva, por un lado, compro siempre ropa, lo que se dice de segunda mano, ropa usada, ropa circular, a mí me gusta el término preamada, pero no logro que se instale, ropa que ya tuvo una historia. Ahora, quizás me enamoro de una prenda nueva y digo, bueno, me la compro, ponele. O me encantó, no sé, eso, ¿no? ¿Viste? Me gusta algo y digo, bueno, esto no sería lo mejor. Yo siempre busco cosas que sean más de textiles naturales y que no sean sintéticos. Y quizás veo una cosa que está hecha con plástico, bueno, pero me gustó mucho, la quiero, bueno, me la compro. No es un consumo responsable, pero es un consumo consciente. Pero es consciente. Exacto. Yo entiendo que eso
podría ser mejor o que eso no es tan bueno, pero bueno, es imperfecto, ¿no? Como que siempre es esto, ¿no? Vamos a ir haciendo lo que podemos. Cuando no podemos hacer algo, es imperfecto. Así es como, tampoco ser condescendientes, ¿no? Tampoco seguro. hago todo mal, imperfecto. Pero soy consciente. Hago todo mal, pero soy consciente de que hago todo mal, no está bueno. No, a ver, también en algún momento empieza a pesar como la disonancia cognitiva. O sea, si estoy tanto pensando en esto, algo tengo que cambiar porque me empiezo a sentir incómodo. Pero bueno, también es cierto que eso quizás es más una negación. Si voy a hacer todo mal, más que ser consciente, estoy haciendo una negación y bueno, sí, siendo muy condescendiente conmigo mismo. No quiero despedirte sin que nos digas qué es esto de la loca del tupper. Bien, bueno, la loca del tupper es el nombre, digamos, de fantasía, si se quiere, de cómo empezó la cuenta en Instagram que tengo en todas las redes, en YouTube, en Twitter, que se llama La Loca del Tupper, porque yo durante muchos años fui la loca del reciclaje, iba por todos lados, iba a una casa a comer con amigos, me llevaba todos los reciclables de la cena. Entonces yo era la loca del reciclaje por muchos años. Después de darme la cabeza contra la pared por todos lados y darme cuenta que reciclar es mucho más difícil y mucho más ineficiente y que tiene realmente muchos problemas el reciclado, empecé personalmente, ¿no? En lo individual empecé a ver cómo puedo evitar generar ese residuo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho repetirla porque creo que logra sintetizar mucho, que es que no importa si un residuo es reciclable o compostable, ¿cuál es el mejor residuo? El mejor residuo es el que no se genera. Claro. Entonces empecé a ir un poco más para atrás. Es cómo puedo evitar tener que gestionar un residuo. Bueno, no lo compro. O sea, voy a evitar comprar ese producto que venga con ese residuo. ¿Cómo puedo evitarlo? Comprando alguna alternativa, por ejemplo. ¿Cómo puedo evitar llenarme de botellas de agua comprando un filtro de agua? Y ya no tengo que estar gestionando botellas de agua de plástico. Entonces, ese tipo de acciones también me llevan a decir, bueno, ¿cómo hago para evitar que me encajen un vasito, una bolsa? Me empiezo a llevar mis cosas. Entonces me empecé a llevar la bolsita, el vasito, los cubiertos. Y un día quisiera comprar helado, yo siempre iba y le decía sin cucharita. No sé si alguien intentó ir a una heladería y pedirle sin cucharita, pero es un hábito que tiene muy incorporado el de encajar la cucharita en el helado, entonces hay que repetírselo muchas veces. Le pido los gustos y sin cucharita, pero tengo que repetírselo en el momento que está por agarrar la cucharita del bowl, porque si no, la meten igual. Entonces yo de tantas veces que iba y tantas veces que se lo repetía, yo ya era la loca de la cucharita. Yo ya veía como que entraba en la heladería y el chico que ya me conocía es como que ahí ya viene está la loca de la cucharita. Y un día que no quería un conito, no quería un helado para llevar, o sea que quería un helado, un cuarto de helado y no quería otra vez llevarme un pote de telgopor que es 98% aire y solamente 2% material, entonces es muy difícil de reciclar. Dije, bueno, voy a ir con mi tupper. Yo quiero el helado, no quiero el envase. Así que fui con mi tupper a la heladería, le dije, o sea, llego, le pregunto, me aceptó, hay muchas heladerías hoy que no te aceptan. Y la verdad es que dije, bueno, ahora subí de nivel, ¿no? Como que pasé de ser la loca de la cucharita a ser la loca del tupper. Y un poco ahí empezó a decir, bueno, con este nombre, que es como tan icónico y tan gracioso, vamos a empezar a compartir un poco todas estas cosas, todos estos pequeños tips, decir, che, no sé, por ejemplo, hace unas semanas estuvimos hablando de descongelar el freezer. O sea, hay que descongelar el freezer, que es algo que nos da mucha fiaca, que no tenemos ganas de hacerlo, pero que es muy importante porque contribuye mucho a la eficiencia energética que tiene la heladera. Va a consumir más energía si tiene el freezer todo lleno de escarcha. Entonces, es como que no hay un solo tema, no es solamente cuestión de evitar plásticos de un solo uso. Tenemos un montón de cosas alrededor de nuestros hábitos cotidianos que es cuestión de mirarlo con otro lente. Me encantó hablar con vos, me quedan cosas, pero festejo que me queden cosas porque me da la excusa para que podamos volver a hablar.
me queda Fadu Verde, Yo Reciclo, Educación y Gestión Ambiental, pero bueno, ya nos pasamos de las 6 de la tarde, que es el momento que tenemos que ir al corte de la radio, pero bueno, festejo que me hayan quedado cosas para que sea una excusa y volver a llamarte de acá un par de semanas y seguir hablando, ¿te parece? Sería un placer, dale, muchísimas gracias. Y te encuentran en las redes, digo, si a partir de esto alguien te dice, che, me gusta esto, me provocó, como La Loca del Tupper, ¿no? La Loca del Tupper, como suena bien argentino, y mi libro lo pueden conseguir también en todas las librerías del país y también en formato digital, en ebook y en audiobook, que lo narro yo, cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo. Bien. Sería el país 2. Buenísimo. Dafna, gracias por estos minutos, por ayudarnos a pensar, como decimos nosotros, y a la distancia un beso muy grande. Muchísimas gracias, un placer la entrevista. Muy buen fin de semana. Igualmente para vos. Dafna Nudelman se llama, o La Loca del Tupper, así la encuentran en las redes sociales. Interesante propuesta, creo que nos provoca mucho, que nos incentiva a, como ella dijo, al menos a ser consciente de qué hacemos, de cómo nos vamos de aquí, cómo trabajamos de aquí en adelante.